¿Por qué México celebra el inicio de la independencia y no su consumación? ¿Por qué gritamos cada 16 de septiembre, pero casi nadie recuerda el 27 de septiembre, que fue la consumación de la independencia? La respuesta está en la historia de un hombre al que preferimos olvidar, el primer emperador mexicano. Desde hace algunos años comencé a notar un patrón que llamó mi atención. Muchas de las personas que más admiro sienten fascinación por la historia mexicana. A otros les parece algo muy extraño. ¿Cómo te puede interesar un tema supuestamente tan aburrido? Y la verdad es que esa fascinación no viene de la historia oficial, esa que nos cuentan en la escuela con solemnidad cívica. Esa historia es derrotista, divisoria y, lo más grave, es falsa. Una herramienta ideológica al servicio del gobierno en turno. Quien domina la historia domina también la imaginación de un pueblo. Y lo hace con sutileza, no siempre con cadenas, sino sembrando apatía, que la historia te parezca aburrida, que a nadie le interese ni siquiera preguntar. Pero la libertad comienza en la curiosidad, en esa primera chispa cuando alguien se atreve a dudar del relato que te dieron como verdad absoluta. Y al leer nuestra historia, la verdadera, descubres que no se trata de héroes de bronce ni villanos acartonados, sino de hombres y mujeres de carne y hueso, con pasiones y errores tan reales como los nuestros. La pregunta entonces es, ¿para qué nos sirve saber historia? Yo pienso que así como la psicología nos ayuda a entendernos como individuos, la historia nos enseña a comprendernos como colectivo. Por eso los gobiernos tienen tanto empeño en controlarla. No la presentan como hechos, sino como un dogma. Convierten a los héroes en santos y a la historia en su dogma religioso. La usan para decirte a quién debes amar y, sobre todo, a quién debes odiar. Y bien lo dijo Confucio, quien te hace enojar, ya te ha derrotado. Quiero hablar un poco de historia, pues en México hoy celebramos la independencia de nuestro país. Hoy, 16 de septiembre, y hago énfasis en ello, porque es un día muy extraño para celebrar. El 16 de septiembre de 1810 fue cuando el cura Miguel Hidalgo hizo el grito de independencia para empezar el movimiento. Pero en realidad México se independizó otro día de otro año, el 27 de septiembre de 1821, 11 años después. Es algo muy extraño. Ningún otro país celebra el inicio de la lucha en lugar de la victoria. ¿Por qué nosotros sí? Porque esa idea de independencia, cuando nació México, lo hizo como el primer imperio mexicano. Y lo hizo bajo la figura de su libertador, Agustín de Iturbide, el emperador Agustín I, el dragón de hierro. Pero a la República Mexicana que vino después, y me refiero al esquema de gobierno con presidentes en lugar de con reyes o emperadores, no le convenía enaltecer a un emperador. A Agustín de Iturbide, uno de los padres de nuestra patria, lo asesinaron y también lo borraron de nuestra historia. Lo conveniente fue sustituirlo con otra figura más útil para su relato. Y aquí conviene hacer una pausa. Interpretar la historia no es tan simple como voltear el tablero y decir los héroes eran los villanos y los villanos eran los héroes. La historia requiere matiz, requiere sentido común y sobre todo aceptar una verdad incómoda. Quienes forjaron nuestro pasado no eran ídolos perfectos, eran personas reales, atravesadas por la misma fragilidad que hoy habita en nosotros. Hay un buen libro que recomiendo bastante que habla sobre Agustín de Iturbide y de este misterio de la memoria mexicana. Se llama Iturbide, el padre de la patria, de Pedro J. Fernández. Del contenido de ese libro será de lo que hablemos hoy. Mi nombre es Bandido. Si es la primera vez que llegas a este canal, bienvenido. Aquí hablamos de historias que no solo cuentan el pasado, sino que nos ayudan a entender quiénes somos el día de hoy. Y si ya has estado en este canal antes, gracias por regresar. Una vez más, bienvenido. Agustín de Iturbide nació en un mundo que todavía no se llamaba México. Llamarle México colonial es un error en realidad. No éramos México y tampoco éramos colonia. Éramos la Nueva España. Y ahí, en esa tierra que era a la vez española y distinta, vino al mundo un niño criollo. Es decir, hijo de españoles, pero nacido en América, en el continente americano. En la jerarquía social de la Nueva España, los criollos podían llegar a ser ricos, educados y devotos, pero seguían siendo vistos como un español de segunda, entre comillas. Los altos puestos estaban reservados para los peninsulares, los españoles nacidos en Europa. Los virreyes, los obispos, los grandes cargos de gobierno siempre venían en barco desde allá. Ese detalle, nacer criollo, lo marcaría para siempre, en su vida social, en su educación y hasta en las bancas en las que se podía sentar en la iglesia.
Criollos y peninsulares eran dos mundos que compartían idioma y sangre, pero no los mismos privilegios. Fue en la iglesia donde conoció a un maestro peculiar, un cura de carácter extraño, aficionado a las apuestas, pero con un desprecio creciente hacia los españoles peninsulares. El nombre de este cura era Miguel Hidalgo. Irónicamente, el hombre que algún día sería el rostro del inicio de la independencia, compartió con Iturbide, siendo joven, algo más íntimo que un aula, un mismo escenario de tensiones sociales que hervían bajo la superficie. Cuando nació Agustín de Iturbide, su padre dio una frase que fue profética: ha nacido un dragón. Ese apodo lo seguiría por siempre. Mientras tanto, en España, el reino se derrumbaba. El rey Carlos IV abdicó, el francés Napoleón tomó la corona y se la entregó a su hermano José Bonaparte, Pepe Botella. El verdadero heredero, Fernando VII, había quedado desplazado, y en la Nueva España esa fractura abría muchas posibilidades impensadas. El virrey de la Nueva España de aquel entonces, Iturrigaray, llegó a contemplar la idea de emanciparse de España, no por ideales de libertad, sino para evitar que las riquezas del virreinato financiaran las guerras de Napoleón. Pero la élite peninsular de la Nueva España, de nuevo, esos eran los españoles que nacieron en España, no estaba dispuesta a perder privilegios. Un golpe de Estado derrocó a ese virrey y entregó el poder a Pedro de Garibay, instaurando un gobierno de facto dominado por españoles peninsulares, ya sin la figura del virrey tradicional. En ese escenario aparecía Agustín de Iturbide como agente del orden, un hombre encargado de romper conspiraciones, de mantener el equilibrio en un virreinato donde se hablaba de independencia, pero siempre bajo la idea de seguir fieles a España. Con la llegada de Francisco Javier Venegas como nuevo virrey, el tablero quedaba listo para que aquel dragón empezara a abrir sus alas. El primer gran intento de independencia llegó de la mano del cura que Iturbide conocía desde la infancia, Miguel Hidalgo. Él era pariente de la madre de Iturbide, y cuando se levantó en armas lo hizo con un gesto que todavía resuena: liberó a los presos. Algunos eran deudores, encarcelados por no pagar impuestos, y otros sí eran criminales. La turba que lo siguió incendió la Alhóndiga de Granaditas, que no era una fortaleza sino un granero. Hidalgo en realidad no participó en esa batalla. Llegó después a bendecir cadáveres desnudos, revisando cuerpos de hombres para confirmar que no tuvieran cola de demonios, y a mujeres para ver si no escondían joyas. Una escena más grotesca que heroica. En medio del caos, la turba de insurgentes, los independentistas, pasaron por la casa del padre de Agustín de Iturbide, que por fortuna sobrevivió. El propio Miguel Hidalgo le escribió una carta a Iturbide, ofreciéndole el rango de teniente general, pero Iturbide no aceptó. Para él, esos rebeldes improvisados eran una amenaza y no una promesa de un nuevo país. Iturbide reconoció en las filas de rebeldes a Allende, Aldama y a Basolo, y se culpó a sí mismo por no haberlos denunciado años antes cuando escuchó sus planes en Veracruz y prefirió hacerse el desentendido. Ahora tendría que enfrentarlos en nombre de la causa realista, la de la Nueva España. El ejército realista logró hacer muy buena campaña, causando muchísimas más bajas que las que sufrieron por parte de los rebeldes, pero aún así fueron derrotados por la abrumadora cantidad de independentistas. Miguel Hidalgo ganó una batalla crucial en el Monte de las Cruces, y ahí tuvo en sus manos la posibilidad de entrar en la capital y lograrlo todo. Y no lo hizo, nadie entiende del todo por qué. Fue un error estratégico monumental. Decidió marchar mejor hacia Valladolid, y en ese trayecto, Iturbide y su padre recibieron otra carta que les prometía que sus propiedades serían respetadas siempre y cuando permanecieran neutrales. Ellos rechazaron la oferta. Mientras la fama de Hidalgo comenzaba a extinguirse, derrotado más por sus propias decisiones que por sus enemigos, otra figura emergía: José María Morelos. No todo fue luz ni tampoco sombra con Miguel Hidalgo. Por una parte, proclamó el fin de la esclavitud 50 años antes de que se hiciera en Estados Unidos, aunque jamás se logró llevar a cabo en la práctica. Pero al mismo tiempo, comenzaron también un poco los delirios de grandeza, con el cura proclamándose a sí mismo Alteza Serenísima. Fue en esta etapa donde capturaba españoles y los entregaba para que los detengan con machetes, y así mantener entretenida a la turba iracunda. No era justicia ni se trataba de un acto digno del llamado padre de la patria.
La noticia del final de la vida del cura Hidalgo le llegó a Iturbide en forma de una carta. Miguel Hidalgo, llevado a Chihuahua, enfrentó 2 juicios, uno eclesiástico y el otro militar. Fue fusilado y un comandante tarahumara de apellido Salcedo cobró 20 pesos por cortarle la cabeza. Las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Mariano Jiménez terminaron colgadas en jaulas de hierro, cada una en una esquina de la Alhóndiga de Granaditas. Un recordatorio brutal de cómo había empezado la lucha por la independencia. En medio de aquella guerra incierta, llegó desde España la promulgación de una nueva constitución, la Constitución de Cádiz. Era el texto legal más moderno de su tiempo. Abolía el derecho divino de los reyes y lo reemplazaba por la voluntad del pueblo. Reconocía, por ejemplo, que los criollos también eran españoles, sin importar si habían nacido en la Nueva España, Perú, Filipinas o Buenos Aires. Dividía los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y prometía libertad de prensa, aunque en la práctica fuera una promesa imposible. Fue en ese contexto que se levantó José María Morelos, probablemente el líder insurgente más lúcido de todos. Era sacerdote, estratega y visionario. Morelos veía más allá de las ciudades y provincias. Él imaginaba toda América como una sola nación, libre de la opresión de España o de cualquier potencia extranjera. En el Congreso de Chilpancingo redactó el texto que se volvió mítico llamado Los Sentimientos de la Nación. Era un documento radical para su tiempo. Abolía la esclavitud y las distinciones de castas, declarando que un americano solo debía distinguirse de otro por sus vicios o virtudes. Proponía la división de poderes también en ejecutivo, legislativo y judicial y añadía una cláusula contra la reelección. Limitaba los impuestos al 5% y en un gesto que reflejaba su espíritu religioso de la época, establecía que la fe católica debía ser la única permitida, sin tolerancia para otras religiones. En un tiempo donde el orden social parecía inamovible, Morelos tuvo el coraje de declararlo obsoleto. Su genio militar lo hizo resistir un asedio de 72 días en Cuautla, y ahí fue donde se ganó la fama de invencible. Marchó también hacia Valladolid, igual que lo había hecho el cura Hidalgo, y ahí decidió consolidar la insurgencia. Pero en ese camino se encontró con Agustín de Iturbide. El Dragón de Hierro lo enfrentó con muchísima astucia. Con un genio militar, Iturbide confundió a los rebeldes para que sus ejércitos se dispararan entre sí durante toda una noche. Cuando amaneció con la moral quebrada, entonces sí, el ejército de Iturbide atacó. Esa fue la primera vez que Agustín lo miró. Morelos sobre un caballo gris, con un pañuelo al cuello y otro en la frente para aliviar sus jaquecas. Una mirada de trueno que parecía sostener por sí sola a toda la insurgencia. Morelos logró escapar, pero dejó tras de sí un campo lleno de cuerpos caídos, que incluían niños entre las filas rebeldes. Entonces vino un giro que cambiaría el rumbo de ambos. Iturbide, que había sido el brazo fuerte de la causa realista, fue traicionado por el mismo gobierno al que servía. Lo enjuiciaron y lo obligaron a dimitir de su cargo como general de las Fuerzas Armadas. Lo acusaron de enriquecerse a costa de la guerra, de quemar haciendas de inocentes y de proteger a sus amigos. Cuando él exigió pruebas, le respondieron que no les correspondía mostrarlas, que los testimonios eran secretos. La respuesta de Iturbide fue brutal. Les dijo: las guerras no se ganan detrás del escritorio, ni condenando a quienes ganan batallas. La crueldad con la que hago la guerra es la misma crueldad con la que los enemigos la hacen. Al final, Iturbide fue absuelto, pero despojado de su rango de general. El Dragón de Hierro quedaba humillado y marginado, ya sin ejército que comandar. Del otro lado de la historia, el camino de José María Morelos terminaría en 1815, a media guerra en Ecatepec. Fue capturado, degradado de ser sacerdote y juzgado por herejía y por traición. Fue torturado extenuantemente. Lo obligaron a delatar a compañeros y amigos. Le arrancaron las palmas de las manos, una tortura que simbolizaba que ya no era digno de ser un hombre de Dios. Al final, Morelos caminó hacia el paredón con serenidad, vestido de negro, confesado y encomendado a Dios. Lo fusilaron por la espalda. Al recibir la descarga del pelotón, se desplomó no solo un hombre, sino el líder que había dado a la independencia su proyecto más profundo. Con su muerte, sin duda, los rebeldes perdieron a su mejor hombre. Y fue entonces, con Iturbide debilitado y Morelos fusilado, cuando un nuevo rumor comenzó a recorrer la Nueva España. La Constitución de Cádiz, esa constitución progresista de España,
entraría pronto en vigor también de este lado, en América. Y si eso pasaba, entre muchos otros cambios, los templos religiosos necesitarían permisos del gobierno. Entonces la Iglesia, temerosa de perder su autonomía, decidió cambiar de bando. Aquella misma institución que había condenado y entregado a Hidalgo, a Allende y a Morelos, ahora se unía al movimiento rebelde, al independentista. En ese cambio de lealtades surgió el Plan de Iguala, que era el plan de nuestro protagonista de hoy, Agustín de Iturbide. Su visión era muy clara: construir un imperio mexicano, mantener una iglesia fuerte con una religión única, garantizar la igualdad de todos los habitantes, criollos, peninsulares e indígenas por igual, y conformar el ejército trigarante, y así ofrecer la corona al rey Fernando VII o a cualquier miembro de su linaje. En mi interpretación de la historia, esto hubiera sido imposible, pues a esta altura Fernando VII ya era rey de España, por lo que ofrecerle dejar aquel trono y tomar era pedirle un imposible. Iturbide redactó el plan que dio nacimiento a un México independiente, lo discutió con aliados y ahí retomó muchos de los principios que Morelos había soñado: la igualdad de todos los habitantes del país, la abolición de la esclavitud y la unión de españoles y americanos bajo una misma bandera. Pero había un solo problema. Todo eso eran palabras. Les faltaba lo más importante, lo único que podía hacerlas realidad: un ejército que pudiera defenderlas. El destino de la Nueva España estaba a punto de decidirse, y el último elemento que le faltaba a Iturbide se lo otorgaría el virrey de la Nueva España, que sería el penúltimo de la historia, y lo haría sin saberlo. El virrey estaba desesperado por contener los últimos brotes de insurgencia, así que pidió ver a Agustín de Iturbide, pues sabía de sus capacidades militares, y le entregó un ejército con la misión de aplastar a Vicente Guerrero en el sur. Lo que el virrey ignoraba es que con ese gesto estaba sellando la independencia de nuestro país. Vicente Guerrero ya estaba debilitado en el sur del país. Sus fuerzas venían a la baja. Iturbide pudo haberlo destruido sin mucho problema, pero calculó que la verdadera victoria no estaba en aniquilarlo, sino en sumarlo a su causa. Iturbide comenzó a enviarle pequeños contingentes que, entre comillas, perdían batallas a propósito. Guerrero resistió y se sorprendió de su suerte hasta que un día recibió una carta del propio Iturbide. Le proponía una alianza. Después de todo, buscaban lo mismo: México independiente. Fue así que los ejércitos de Iturbide y de Guerrero se unieron, y juntos se convirtieron en la potencia capaz de controlar el país. Mientras tanto, en Veracruz desembarcaba un hombre que venía con la misión de convertirse en el nuevo virrey, Juan O'Donojú. Su llegada fue coordinada por un teniente coronel del ejército realista, el ejército español, que había destacado en el puerto, un joven ambicioso llamado Antonio López de Santana. La verdad es que O'Donojú jamás había imaginado gobernar en América. Fingió no saber ni bien a lo que venía, jugar a estar confundido, y buscó entrevistarse con Iturbide, a quien reconocían ya en España como pieza clave. Para sorpresa de todos, O'Donojú ya había leído el Plan de Iguala. Le escribió a Iturbide confesándole que a su edad, cercana a los 60 años, solo deseaba descansar, que admiraba el camino de paz que proponía y que quería firmar un tratado con él, uno que diera lo que sus antecesores no pudieron: estabilidad. Era claro que O'Donojú entendía la realidad: más valía negociar que perderlo todo. Se encontraron en una casa en Córdoba, Veracruz, escoltados por un guardia de honor seleccionado por Santa Anna. O'Donojú llegó con algo de temor, pero de inmediato se dio cuenta de que aquello no era un secuestro ni lo habían capturado. Era una negociación entre caballeros. O'Donojú admitió su simpatía por la independencia, pero se mostró en contra de ofrecer la corona al rey Fernando VII y dijo: ningún monarca aceptará la corona de un reino que antes fue suyo, y cualquier príncipe europeo que aceptara este trono tendría los días contados. Era demasiado riesgo para ellos. Ahí mismo, en la ciudad de Córdoba, se hicieron ajustes al Plan de Iguala y se firmaron los Tratados de Córdoba, el documento que, en práctica, acordaba la independencia de México. Unos días después se anunció oficialmente a Juan O'Donojú como virrey de la Nueva España. Sería el último virrey en ocupar el cargo. Su primer acto fue liberar a los presos políticos rebeldes y restaurar la libertad de prensa. Por primera vez, la gente comenzó a leer y escuchar las historias de Hidalgo, Morelos y Allende sin censura. Poco después, el ejército trigarante
fundado en las 3 garantías de religión, independencia y unión, entró triunfante a la capital, comandado por Iturbide. Con un tratado, por medio de la tinta, habían conseguido lo que otros no pudieron con balas y machetes. En el balcón de la Ciudad de México, O'Donoghue e Iturbide se presentaron ante el público, y fue entonces cuando Iturbide pronunció la frase que marcaría aquel día: mexicanos ya conocen la forma de ser libres. A ustedes les corresponde la de ser felices. De forma inesperada, Juan O'Donoghue murió poco después, antes de firmar el Acta de Independencia. Fue el último virrey de la Nueva España y, sin embargo, su breve estancia bastó para legitimar un cambio irreversible. El Plan de Iguala, el que había redactado Iturbide, no solo proclamaba independencia, enaltecía los lazos entre americanos, no los de Estados Unidos, sino los del continente americano y los españoles. Decía que nos unían la descendencia, la amistad, los intereses, la educación, el idioma y la conformidad de sentimientos. Y sobre todo, dejaba esta línea escrita como un desafío al mundo. Asombrad a las naciones de la culta Europa. Vean que la América septentrional se emancipó sin derramar una sola gota de sangre. Estaba a punto de consumarse la formación de nuestro país, que así fue como nació, como el Imperio Mexicano. Conviene ser claros, el primer imperio mexicano nació en la miseria. Las finanzas del gobierno naciente eran estas: tenían 48 pesos a su disposición contra una deuda de 76 millones acumulada en 11 años de guerra civil. Era un imperio sin oro, sin castillos, sin palacios, pero era un país libre y con eso bastaba para empezar. En esos días, México tuvo por primera vez una bandera. Al inicio sin la icónica serpiente, porque se le consideraba un símbolo maligno. Luego se le añadió una corona y tiempo más tarde se consolidó con la leyenda indígena de la tierra prometida, el águila sobre el nopal, devorando a la serpiente. Algo que siempre ha acompañado a la bandera es el rumor de que los 3 colores de ella responden a la familia de Iturbide, a su ascendencia española. Esto es solo un rumor, pero creo que vale la pena mencionarlo. Cumpliendo lo acordado en el Plan de Iguala, la corona le fue ofrecida al rey Fernando VII y a su familia, y como había profetizado Juan O'Donoghue, la rechazaron. Ningún monarca europeo aceptaría gobernar un reino que había sido suyo antes. Entonces la pregunta quedó abierta: ¿quién debía ser el emperador de México? Sonaron muchos nombres. Algunos propusieron a Vicente Guerrero, otros a Guadalupe Victoria, pero el consejo terminó por ofrecer la corona a Iturbide. El problema es que él la rechazó. Lo impensable ocurrió entonces. Un militar, el sargento Pío, organizó una marcha que parecía el inicio de una nueva guerra. La muchedumbre encendió antorchas improvisadas con sábanas empapadas en alcohol. Avanzaron entre gritos y con armas cargadas hasta llegar a la casa de Iturbide. Y fue ahí donde el sargento lanzó un grito que cambiaría la historia: ¡Viva Agustín I! Y la multitud respondió al unísono: ¡Viva! Los cercanos a Iturbide le pidieron que calmara la turba, que no mostrara indecisión. Salió al balcón y habló con la sinceridad de alguien que en cierta medida ya entendía el destino que lo aguardaba, y dijo: la corona de este imperio es demasiado pesada para cualquiera que quiera usarla. Se los pido, no me hagan hacer lo que no quiero hacer. Pero en su interior sentía el peso de la responsabilidad, de su esposa, de sus amigos, de México entero. Uno de sus hombres cercanos, Filisola, le recordó: el día que comenzaste la independencia, empezaste a forjar tu corona, y también los grilletes que te encadenan a la historia. Si le das la corona a Guerrero, ¿qué va a pasar? Ellos no quieren un imperio. Iturbide también pronunció una frase ambigua, pero suficiente para aquel momento. Dijo: yo haré lo que el pueblo, el Congreso y el Consejo decidan. Fue dar un sí, aunque sin decirlo explícitamente. La respuesta de la muchedumbre fue inmediata: ¡Viva Agustín I! El Congreso, sitiado por la multitud, no tuvo opción. Los legisladores proclamaron a Iturbide como emperador, y mientras él todavía estaba en su casa, ya había sido ratificado. Se presentó en el Congreso, aceptó y pronunció un discurso solemne. El hombre que había encabezado y consumado la independencia del país se convertía ahora en Agustín I, emperador de México. La coronación fue tan solemne como precaria. Hicieron una pintura de su esposa, Ana María, sobre un lienzo antiguo porque no había dinero para un nuevo canvas enmarcado. Y en un detalle que parece mentira, el Monte de Piedad,
La misma casa de empeño que sigue existiendo hasta hoy le prestó las joyas de la ceremonia. Al terminar la coronación, las devolvieron intactas. Era el retrato perfecto de aquel imperio, grande en símbolos y en ideas, pero limitado en recursos. El primer imperio mexicano nació con dudas desde el inicio. Sus detractores afirmaban que todo había sido una jugada de Iturbide para hacerse del poder total. Pero entonces surge la pregunta inevitable. Si de verdad quería un poder absoluto, ¿por qué entonces instauró la división de poderes? El nuevo gobierno nació frágil, con ausencias notables. Ni doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, ni Leona Vicario aceptaron formar parte de la corte imperial. La Güera Rodríguez, figura clave en la independencia, fue marginada por el rechazo de Ana María, la esposa de Iturbide. El imperio carecía, desde su origen, de varias de las mujeres más importantes que habían hecho posible la libertad. Y como en todo gobierno naciente, aparecieron conspiradores. Diputados que, amparados en el fuero, trataban de derrocarlo. Pero el crimen de traición a la patria no estaba protegido por ningún fuero. Iturbide disolvió el Congreso y encarceló a varios de ellos. Esta medida alimentó la narrativa de sus enemigos, los que decían que no era un libertador. Decían más bien que era un dictador disfrazado de emperador. Mientras tanto, Vicente Guerrero empujaba la idea de una república. Probablemente ya soñaba con llegar algún día a la presidencia, y de hecho lo haría. Años después, cuando perdió las elecciones de la primera transición presidencial, Vicente Guerrero sería el primer mexicano en gritar fraude, un eco que nos acompaña hasta hoy, 2 siglos después. Pero aún faltaban algunos años para eso. En aquel momento, con Iturbide como emperador, este buscó a Vicente Guerrero para encararlo y recordarle que desde el Plan de Iguala habían sido claros en su alianza. Se buscaba un imperio mexicano. No había engaño. Si alguien había faltado a la palabra, en todo caso, este fue Vicente Guerrero. Entonces, entre el mar de dudas, otro actor emergió con poder, Antonio López de Santana. Aquel teniente que había recibido al virrey O'Donojú en Veracruz, ahora era gobernador y se levantaba en armas contra Iturbide. Declaraba que él siempre había querido una república, aunque convenientemente nunca lo había dicho antes. Es probable que, igual que Guerrero, él también desde entonces tuviera ya en la mente ocupar él mismo la presidencia. Lo lograría, y no una, sino muchas veces. La ironía es dolorosa. La independencia se había conseguido sin derramar una sola gota de sangre, pero el México independiente comenzó de inmediato con una guerra civil. Y como el país estaba quebrado, Iturbide había elevado el pacto fiscal. Encima de todo, su gobierno no era reconocido por muchas naciones extranjeras. En medio del caos, Santana, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria firmaron en Casa Mata un plan para reinstaurar el Congreso con todo y sus diputados rebeldes y acabar con el primer imperio. Así, el emperador Agustín I gobernó apenas 10 meses. Fue obligado a abdicar y fue exiliado del país. Y como había independizado a México apenas un año antes, Agustín de Iturbide era considerado un traidor a la patria en España, por lo que le era imposible exiliarse ahí. Así que junto a su esposa y 8 hijos, partió al exilio en lo que hoy es Italia. En su salida del país, desde el puerto de Veracruz, se presentó a despedirlo Guadalupe Victoria, quien en poco tiempo se convertiría en el primer presidente de México. En un gesto de respeto, Iturbide le obsequió un pañuelo que Guadalupe Victoria conservó hasta su muerte. Lo escoltaba Nicolás Bravo, y a su paso la gente salía a despedirlo con gritos de ¡Viva Agustín! Una escena imborrable porque, si bien podían despojar a Agustín de Iturbide de la corona y podían enviarlo al destierro, no eran capaces de obligar al pueblo a odiarlo. Con el nacimiento de la República Mexicana y de los primeros presidentes, la figura de Agustín I fue minimizada con toda intención. Se convirtió en el héroe incómodo, y como había sido emperador, lo conveniente fue borrarlo de la memoria nacional. Y en su lugar se encumbraron otros nombres que fueron más útiles al nuevo relato, de preferencia personas que ya hubieran fallecido, como Miguel Hidalgo y José María Morelos, y que por eso fueran inofensivas al nuevo gobierno. Incluso la fecha de la independencia fue alterada. Dejamos de celebrar el 27 de septiembre, como originalmente lo hacíamos, el día en que México realmente consumó su libertad, para festejar entonces el 16 de septiembre, como hacemos hasta el día de hoy, que es la madrugada del grito de Miguel Hidalgo, ya entonces lejano y muerto, y ahora convertido en un símbolo.
Cuando Iturbide tuvo su exilio en Europa, siempre estuvo vigilado, pues aunque no tenía ejército ni recursos, se le consideraba un hombre militarmente brillante. Aún en Europa, el duque de Toscana llegó a advertirle que debía de huir, porque la nobleza borbónica lo quería fuera del juego. Iturbide no solo era un desterrado, era un fugitivo. Había cometido el crimen imperdonable de arrebatarle México a España. En esos años escribió una carta a su hijo, donde se confesaba con un título extraño y doloroso. Decía: «Ya sabes que soy el dragón derrotado». Mientras tanto, en España, Fernando VII soñaba con reconquistar México, con reinstaurar la Nueva España. Contaba con apoyo internacional y los rumores de intervención se expandían. Fue entonces cuando Iturbide tomó una decisión. Publicó un escrito donde declaraba que volvería a México, pero no como emperador, sino como soldado, para defender la independencia de su país. Decía regresar no por ambición, sino por deber cívico y militar. Iturbide tomó un barco y desembarcó en Soto la Marina, hoy Tamaulipas. Lo hizo oculto bajo un trapo, temeroso de que lo reconocieran y lo devolvieran a Europa. Apenas un día después fue identificado y capturado. Lo entregaron al comandante Felipe de la Garza, un viejo conocido suyo. De la Garza había firmado los tratados de Córdoba junto con Iturbide, a cambio de ser nombrado gobernador, y luego lo había traicionado, encabezando la primera rebelión contra el Imperio Mexicano. Quiero decir que apenas un año antes Iturbide lo había derrotado y en un gesto de magnanimidad le había perdonado la vida. Ahora, frente a frente, con Iturbide capturado, el comandante de la Garza le dijo: «Debió de haberme fusilado. Ahora haremos cumplir la ley». Iturbide preguntó: «¿Cuál ley?». El comandante se refería a una ley que escribieron para un solo hombre. Una ley que decía que, si Agustín de Iturbide regresaba a México, sería tratado como traidor de la patria y fusilado. Iturbide nunca fue notificado, no lo sabía. Había vuelto para advertir sobre los planes de reconquista española, y en cambio fue arrestado y sentenciado a muerte. Su única herencia material fue un reloj que le había dado su padre y un rosario que representaba su fe. Colocaron a Agustín de Iturbide frente al pelotón de fusilamiento. Sus últimas palabras fueron estas: «Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y la observancia de nuestra santa religión. Ella os conducirá a la gloria. Muero por haber venido a ayudarlos, y muero gustoso, porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy traidor, no». En el último instante, un soldado le ordenó darse la vuelta. Iturbide lo miró con firmeza y respondió: «No, la muerte no se enfrenta de espaldas a la vida». Así cayó Agustín de Iturbide, el otro padre de la patria, el dragón de hierro. Fue un hombre que fue emperador, soldado, desterrado y condenado, pero sobre todo, un hombre de carne y hueso, que cargó en sí mismo la gloria y la ruina del nacimiento de México. El hombre que independizó México. ¿Por qué hablar de la historia de México? Porque nuestra historia no está hecha solo de héroes que celebramos, ni de villanos que condenamos. Está hecha de personas. Y hay muchas figuras que la nación creyó conveniente que olvidáramos. Agustín de Iturbide fue uno de ellos. Lo borraron porque resultaba un héroe incómodo, porque su figura no servía al relato de la república que vino después, porque recordaba que la independencia no fue solo una noche gloriosa de una muchedumbre con antorchas, sino un proceso largo, lleno de traiciones, pero también de grandes ideas y de muchísimos sacrificios. Creo que quienes olvidan su historia también olvidan una parte de sí mismos. Cambiamos la fecha de nuestra independencia, cambiamos a nuestros héroes, y con ello hemos aprendido a aceptar una versión que le es útil a quienes se creen dueños de la historia oficial, en lugar de la que se acerque más a la verdad. Si no aprendemos de historia, terminaremos por amar a quienes nos dicen que amemos, y por odiar a quienes nos dicen que odiemos. Quizá por eso, el final de la historia de Iturbide sigue doliendo un poco, porque nos recuerda que la independencia no nació de una sola noche de campanas, sino de un país que se atrevió a reinventarse, incluso a soñar en medio del caos, que no fue obra de dioses, sino de hombres frágiles y mortales, capaces de lo más terrible, pero también de lo más heroico. Agustín de Iturbide fue derrotado y exiliado, pero también fue un gran general que nos dio patria, y antes de ser considerado traidor a la patria, Iturbide
fue el Dragón de Hierro. Nos legó un país que aún hoy se debate entre la derecha y la izquierda, entre la memoria y el olvido. Y lo más justo con Iturbide no es condenarlo como si hubiera sido un demonio, y tampoco encumbrarlo como si hubiera sido un dios. No fue un dios y no fue un demonio, fue un hombre. Y recordar a Iturbide es recordarnos a nosotros mismos. Un pueblo que nació entre la contradicción, entre españoles y nativos, entre la pobreza pero también entre los sueños de que es posible un México donde usemos la libertad para el bien. Ya lo dijo Iturbide en ese balcón hace 200 años, y vale la pena repetir sus palabras hoy. Mexicanos ya conocen la forma de ser libres, y esa es la verdadera herencia del Dragón de Hierro. Enseñarnos que la libertad no se mide por estatuas ni desfiles, sino por la capacidad de enfrentar nuestra propia historia, con todo lo incómoda y luminosa que puede ser. Si te gustó este video, te gustará recibir cada semana las cartas de bandido. Escribo semanalmente una carta distinta, íntima y personal, donde hablo de historias, de las que contamos y de las que nos persiguen. Si disfrutas estos videoensayos, estoy seguro que también vas a disfrutar recibirlas. Puedes suscribirte en bandidodiamante.com. Te dejo el link aquí abajo. Y si quieres apoyar este canal, lo más sencillo es suscribirte aquí mismo, darle like o contarme en los comentarios qué historia quieres que contemos después. Por hoy es todo, compadre. Nos vemos.